Como siempre, un gusto saludarles. 1:07 de la tarde de este jueves 27 de enero. Estamos en vivo a través de la señal de Canalí. También recuerden que nuestro espacio está disponible para ustedes en las redes sociales. @en contexto piso y @Carlos Penaloza para que nos acompañen con sus preguntas y sus comentarios. @Carlos Penaloza o también nuestra cuenta de Instagram y en TikTok, donde pueden conseguir parte de los materiales que estamos compartiendo con ustedes a diario en el canal de YouTube y por supuesto transmitiendo a través de nuestra señal. Gracias a quienes comparten estas entrevistas en las redes sociales. Varias personas por allí también nos han escrito en las redes para hacer preguntas a nuestro invitado y por supuesto comentan a diario a través de TikTok, por ejemplo, lo que es el contenido y parte de las posiciones que a diario estamos compartiendo con ustedes. Hoy seguimos hablando de política. El 26 de enero era una fecha esperada por los sectores políticos del país para conocer qué iba a suceder finalmente con este proceso de activación del referéndum revocatorio, que recordemos ha sido una solicitud de 3 organizaciones políticas en nuestro país. El caso del Movimiento Venezolanos por el Revocatorio, que ha encabezado desde el año 2021 en los medios de comunicación y en la calle esta solicitud para activar un derecho que está establecido en nuestra Constitución, tal como dicta la norma y que es vigente luego que se cumple la mitad del periodo de quien ocupe el Poder Ejecutivo en su momento. El 10 de enero se cumple esta fecha y como tal entonces se abre el camino para la solicitud de las organizaciones civiles y organizaciones políticas que deseen activar el mecanismo. Se ha activado el mecanismo tras la solicitud de 3 organizaciones. La Junta Nacional Electoral ha llamado a un cronograma que se establece para el día 26 de enero, donde finalmente se debía recoger el 20% del padrón electoral, del registro electoral permanente, para poder activar finalmente este proceso. Lamentablemente, en el desarrollo de este mecanismo, que recordemos es un derecho ciudadano, al que todos por supuesto tenían la posibilidad de participar y más allá de lo que pudiéramos escuchar en las distintas entrevistas por parte de los voceros, tanto que hemos tenido acá como en otros espacios de opinión, al final el ciudadano es quien decide si participar o no. Los medios de comunicación hoy reseñan que la participación fue baja. Escuchamos algunas vocerías por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela que sostienen que cerca de 40.000 firmas fue lo que se recopiló en este proceso que duró 12 horas, como ha establecido el Consejo Nacional Electoral, y parte también de lo que ha desarrollado la jornada es la crítica que quienes han solicitado la activación del mecanismo han tenido al cronograma y a la forma como el Poder Electoral ha desarrollado el mecanismo para activar este derecho constitucional. Finalmente, Mover, la organización que encabeza esta solicitud, ha dicho que no reconoce este cronograma. Ha dicho el día de hoy, actualizamos información por cierto al respecto de esto, que van a impugnar ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud para que puedan derogar todo lo que ha sido el proceso para la solicitud de activación del referéndum revocatorio y también no descartaron acudir a instancias internacionales. Lo cierto es que hoy el país se mantiene, por supuesto, más allá de lo que ocurre con el revocatorio, los mismos temas de interés que tienen que ver con las dificultades del ciudadano en materia social, pero el referéndum revocatorio destaca también de la jornada. Vamos a hablar sobre este tema con nuestra primera invitada en estudio. Se trata de Griselda Reyes, dirigente político y también activista social, a quien agradecemos que nos acompañe. Hola, buenas tardes. Gracias, Carlos, con el permiso de los presentes. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, feliz y honrada de poder estar aquí compartiendo algunos temas de interés político y social de nuestro país, ¿no? ¿Qué jornada la de ayer, que era tan esperada por varios sectores políticos? Para Griselda Reyes, que también es activa en política, que ha participado en procesos democráticos en nuestro país, aspirando a cargos de elección popular, ¿qué deja de resultado todo lo que hemos visto hasta ahora de este llamado a revocatorio? Bueno, nos deja un profundo análisis y un profundo sentimiento cuando leemos noticias y palpamos que el país sigue hundido en la miseria, en la pobreza y en una desconexión total entre el quehacer político y el sentir de los ciudadanos o diríamos del pueblo. La realidad es que el poder se encargó de establecer diversas medidas y todos los obstáculos necesarios para que no se cumpliera o no se den los lineamientos necesarios para cumplir con el referéndum revocatorio. Pero también entendemos que de este lado la oposición también debió presentar un proyecto, no un proyecto país, Carlos, un proyecto al país donde definitivamente las improvisaciones quedaran por fuera de todos los escenarios. Una vez más, creo que estamos llamados a tener esa sinceridad política de poder entender que solo con unidad y estableciendo un proyecto palpable, significativo, que genere la confianza necesaria al ciudadano, es la única forma que podemos nosotros avanzar en el tema político nacional. ¿Y no hubiese sido tal vez el revocatorio una posibilidad de unidad para quienes quieren un cambio político en el país?
Efectivamente, cuando tienes un proyecto, cuando los partidos políticos entienden que deben desprenderse del individualismo y que realmente hay que darle reconocimiento a esos verdaderos líderes que están desde la comunidad local, regional, para poder avanzar y entender que hay que renovar. La desconexión, Carlos, es vital, y cuando sales a la calle y puedes escuchar al ciudadano en la cola, cuando tú hablas con un mesero en un cafetín, cuando te consigues a un docente que no tiene que comer, y efectivamente ese es el día a día de las personas que realmente se levantan a trabajar y esforzarse para lograr tener calidad de vida. Cuando tú dices la oposición debió, los partidos políticos tradicionales debieron plantear el revocatorio, debieron haber planteado un proyecto para hacerlo posible, creo que hubiese sido determinante si existiera la unidad. Pero en definitiva hay un grupo de partidos políticos trabajando en, según socavar el poder, y otras organizaciones políticas en definitiva tratando de mantenerse o de mantener su status quo. La realidad es que no existe en este momento un interés o un líder político nacional que pueda decir aquí está un proyecto país, vamos a trabajar todos en esta sintonía. Seguimos realmente improvisando, y ese ha sido el grave error que ha cometido la oposición pues, a lo largo y ancho de todos estos años. Se puede hablar hoy de la oposición, porque varios invitados que hemos tenido acá en estudio nos dicen que hoy en Venezuela no existe una oposición, existen oposiciones. ¿Es realmente hoy una realidad política que no existe una figura de la oposición o un sector político de la oposición que pueda representar a toda la oposición? Hay variedad, pero esta variedad no significa, por supuesto, dispersión del voto. Sí, bueno, Carlos, fíjate que hay una estigmatización muy grande cuando vemos a esa oposición fragmentada que te dice, bueno, tú no porque eres alacrán, tú no porque has participado en procesos electorales, tú no porque no estás sentado en la mesa de diálogo, y empiezan los señalamientos y las justificaciones que yo diría injustificables. Terminamos en este gran vacío, que es un vacío de poder, que es un vacío de conexión real, pero sobre todo que es un vacío de responsabilidad ante la sociedad. Porque en definitiva son 23 años que hemos perdido calidad de vida. Son 23 años donde también hay muchísimos o muchas personas a nivel nacional con un gran liderazgo importante que no se les da el reconocimiento. Entonces, en definitiva, creo que tiene que nacer una nueva clase política, debe surgir una nueva clase política, y efectivamente tenemos que contar con todos esos lineamientos democráticos. El país necesita recuperar las instituciones. Los venezolanos necesitamos tener confianza en los procesos electorales. Yo soy defensora de la vía electoral, creo en el voto como esa herramienta, y estoy en contra de todas las gestas que puedan llamar derramamiento de sangre, que puedan ir en contra del Estado de Derecho, pero la realidad es que se necesita de mucha valentía, pero de mucha capacidad de organización, de entendimiento y sobre todo de reconocimiento, porque sí, tenemos unos líderes que están allí y que se sientan, pero no representan. La realidad es que el país requiere de liderazgos nuevos, de liderazgos conectados, pero sobre todo liderazgos que entiendan que la necesidad está en el pueblo, en ese pueblo que padece, que no tiene agua, que no tiene gas, que no tiene medicina, pero que ni siquiera tiene fuentes de empleo. Entonces, hoy leemos titulares con que no estamos en hiperinflación, que nos encontramos en inflación. Y tú dices, bueno, por igual sales a la calle y la gente está totalmente desasistida y el sueldo no alcanza absolutamente para nada. Y cuando tocamos, por ejemplo, el tema de las pensiones, porque el empleador más grande es el Estado. Entonces te consigues con los educadores, con los funcionarios públicos, con todos los servidores públicos con 2, 3, 4, 7 dólares de salario. ¿Qué pueden hacer con esto, Carlos? Entonces, en definitiva, hay un grave problema político y social en el país. Y hoy está desconectado el ciudadano del problema político, porque lo vamos a conversar al regreso de la pausa. ¿Qué rol juega el ciudadano en todo esto? Porque pareciera, según lo que vemos en las redes sociales, según lo que también en la calle se puede palpar, la gente está desconectada tal vez de la política. ¿Cómo los políticos tienen esa responsabilidad de traer nuevamente a la gente a este tablero, traer nuevamente a la gente a que entienda que la política es la que define el rumbo del país, la política es la que rige, por supuesto, los destinos de cualquier nación y de la forma como se desarrollan los distintos sectores, sea la economía, sea, por supuesto, los sectores educativos? Griselda Reyes está con nosotros, es activista social, también dirigente político. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con más.
Bien, Griselda Reyes es dirigente político, es activista social y está con nosotros hoy en estudio hablando de la situación política de Venezuela, lo que ha sido el desarrollo de este cronograma para la solicitud de activación del referéndum revocatorio, pero el país sigue, hoy 27 de enero el país sigue, el camino electoral se mantiene, por lo menos en 2024 corresponden a hacer elecciones presidenciales. Si dejamos una idea, viendo este escenario a mediano plazo, podríamos decir, o a largo plazo, como se quiera ver, ¿cómo queda la responsabilidad de la ciudadanía? Hoy, ¿cómo el ciudadano se vuelve a vincular con la política? El ciudadano hoy pareciera estar más en sus problemas, estar más en el día a día, en resolver el día a día para sus hogares, que interesado en la política, interesado en opciones que estén ofreciendo a la ciudadanía, en creer un proyecto político que pueda ofrecer bienestar a la sociedad. Sí, es un gran reto que tenemos todos los políticos y por supuesto todas las organizaciones y todo el que está involucrado en el tema de aportar un grano de arena para cambiar el rumbo de la situación que nos acontece día a día en el país. Pero la realidad es que los ciudadanos cumplen un rol importante, Carlos, porque cuando la ciudadanía entiende que tiene un rol ante el país y que todo pasa por la política, resolver los problemas del gas, de la luz, del agua, de los servicios básicos, los problemas económicos, los problemas sociales y políticos, eso pasa por la política. Tenemos que entender que lamentablemente hemos elegido a personas que no están casadas con la necesidad y con la resolución de esos conflictos. Pero la política no es mala, la política es esa ciencia que nos permite comunicarnos y que nos permite resolver problemas. Ahora bien, ¿cuál es la solución? ¿Qué deben hacer los ciudadanos? Pues exigir. Hay que exigir desde cada localidad, desde cada comunidad, que el liderazgo que está allí presente y que es el liderazgo nato que ha estado trabajando en esa comunidad sea reconocido y que ese liderazgo local, regional, pueda ir y que desde Caracas se pueda formar ese gran movimiento de selección de liderazgo a cortos días, a cortas semanas, donde se le pueda decir al país: aquí están los liderazgos locales, regionales, nacionales que te van a representar. Y aquí está este proyecto nacional de país que nosotros vamos a trabajar porque las elecciones presidenciales están a la vuelta. O sea, no puede ser que tú le vayas a presentar al país 2 semanas antes: señores, tenemos un proceso electoral, tienes que salir a votar. No, ya el país está agotado. Los ciudadanos están agotados, pero para lograr esa conexión tenemos que estar en la calle, tocando puertas, hablando con el ciudadano, explicando lo importante que es recuperar el término de la política y sobre todo involucrando al ciudadano en que todos podemos aportar nuestro grano de arena desde cada espacio. No importa que sea la comunidad rural, no importa que sea el ranchito vecino, siempre hay alguien en esa comunidad con conocimiento, con capacidad de poder aportar para construir bases sólidas. Óyeme, Carlos, de abajo hacia arriba. No es que de Caracas ordenamos para que en el interior se resuelva, es que tenemos que empezar desde abajo a construir bases hacia arriba y por supuesto dirigido por personas con conocimiento, con background, con currículo, que en este país sobran. El escenario del 21 de noviembre o lo que ocurrió el 9 de enero en Barinas es una lectura de algo similar, porque por ejemplo, decía uno de nuestros invitados acá, en el caso de Barinas, Sergio Garrido, no es un liderazgo de proyección nacional y resultó electo con una votación, pudiéramos decir, una diferencia de votos superior a la que en este momento, en el momento del 21 de noviembre, Freddy Superlano ganaba la gobernación de Barinas, como lo estableció también el Consejo Nacional Electoral. Eso quiere decir que esos liderazgos regionales tienen posibilidades. ¿Cómo se puede interpretar estos resultados que se dieron? Por supuesto que cuando hay un proyecto y cuando hay un trabajo en unidad, pues los factores se organizaron a trabajar en una unidad para ganar Barinas. Barinas, además, que es un estado que quien lo conoce, un estado que está totalmente agotado. Agotado por si Caracas tiene caos, pues Barinas es un estado totalmente agotado y difícilmente conectado con la política, pero se conectó y allí está un gobernador de oposición que presentó un proyecto, que trabajó en función y que además tuvo que batallar contra una maquinaria completa de ministerios, gobernadores, candidatos a alcaldes, todos abocados y enfocados en que se mantuviera la hegemonía chavista en Barinas, y no fue así. Pero cuando tú ves las estadísticas y cuando tú revisas las encuestas, el gobierno o el ejecutivo en este momento tiene un 82-84% de rechazo. Y diría la gente en cualquier parte del mundo: si el gobierno tiene 82-84% de rechazo, ¿por qué no ganan un revocatorio? ¿Qué pasa en Venezuela que el mapa sigue siendo rojo, rojito? Porque estamos desarticulados, porque no hay un proyecto, porque no hay sinceridad política de los actores en decir: vamos a renovar los liderazgos y vamos en realidad a trabajar en beneficio del país. Entonces,
hay un gran trabajo, Carlos, que además el tiempo se agota y se va muy rápido. Yo siempre le digo a mi gente y siempre lo comento, el tiempo no se compra. El tiempo tú no vas y lo adquieres, es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Y siempre digo, vamos a aprovecharlo de la mejor forma, porque en estos momentos es vital el tiempo. Y hay garantías para esto. Griselda Reyes en su momento con el partido ACEP es precisamente uno de esos casos donde las garantías para el ejercicio de la política se cuestionó. ¿Hay garantías para hacer política en este país a pesar de ese precedente? Bueno, fíjate que un partido judicializado donde no existe absolutamente nada legal que indique por qué nos arrebataron el partido y nosotros seguimos creyendo en la vía democrática. Yo creo que y estoy convencida de que nuestra única herramienta en este momento, y va a ser siempre así, es el voto, es la vía electoral. Ahora bien, necesitamos recuperar las instituciones. Necesitamos un CNE confiable, un TCJ que haga su función y que cumpla con su función para la que están allí. Y la realidad es que para eso hay que trabajar. No la tenemos fácil. Decirles aquí a la audiencia y a todos los venezolanos que nos están escuchando que es pan comido, estaríamos mintiendo porque tenemos 23 años. Pero sí es posible cuando hay organización, cuando hay trabajo, cuando hay estrategia, pero sobre todo hay transparencia en lo que estamos realizando. Yo sí creo perfectamente, Carlos, que podemos recuperar el país, que podemos trabajar y avanzar, pero necesitamos ir comiendo esa torta. O sea, quererte comer la torta de un solo mordisco está difícil, pero sí se puede y se puede porque aquí hay gente con mucha capacidad, conocimiento, gente invirtiendo, empresarios, comerciantes, emprendedores que siguen apostando, se levantan a las 3 de la mañana, meten su producto en el mercado y allí se levantan y se vuelven a acostar. Quien crea que hacer política es levantarte y decir, bueno, vamos a levantar las manos todos para hacer esto y lo vas a lograr, no es así. Hay que ir a las comunidades, hay que llenarse los zapatos de tierra, de lodo, hay que escuchar a la gente que te insulte porque la gente está agotada, cansada, muy molesta con los políticos y no te preguntan si tú eres culpable o no, si tú eres de la vieja política o eres de la nueva, eso no existe. La realidad es que quien haga política tiene que asumirlo con la dignidad y con la frontalidad que se requiere para avanzar. Todo se construye. Esos escenarios los tenemos que construir. ¿Cómo? Con unidad. No hay otra. Cuando establezcamos ese proyecto y se reconozcan los liderazgos, se renueven las organizaciones políticas y los partidos tradicionales entiendan que es momento de avanzar, créeme que vamos a dar demostraciones de que sí se puede. ¿Se le ha planteado esta realidad a los partidos políticos? Griselda Reyes ha tenido la oportunidad de ir a Acción Democrática, de ir a Primero Justicia, de reunirse con dirigentes políticos y plantearles esta realidad. He hablado con muchísimos, sí, he hablado con algunas organizaciones políticas e incluso yo escribo artículos de opinión y muchos me llaman Griselda, ese artículo pues tiene toda la razón, pero la realidad es que se necesita de mucha sinceridad y mucha claridad y creo que en este país todavía no estamos preparados para que las mujeres tomen la palabra, el derecho de palabra y puedan decir caminemos hacia este rumbo. O sea, todavía tenemos mucho machismo y sobre todo en el tema político, pero sin embargo es un trabajo y yo siempre he dicho que la silla yo me la gano con trabajo y con demostración activa, no para pedirla. Entonces es un trabajo largo y es un trabajo difícil, pero no imposible. La silla presidencial, la silla... Wow. 2024 es un escenario interesante. ¿Cómo se ve Griselda Reyes hacia el futuro, hacia 2024, entendiendo esta necesidad de renovar liderazgo además? Bueno, aportando mi grano de arena como siempre, formando a mi equipo, visitando las comunidades, pero sobre todo generando ciudadanía. Nosotros hemos trabajado desde hace muchísimos años en el tema de fomentar ciudadanía y de entender cuáles son tus deberes, tus derechos, cómo accionas como ciudadano, cómo le exiges tú a tu concejal, a tu alcalde, a tu gobernador, a tu diputado que debe cumplir en la comunidad, porque cuando ejercemos democráticamente como ciudadanos también tenemos el derecho a exigir y la obligación de aportar. Entonces mi realidad va más allá de hacer política, mi realidad va más allá de concientizar, de tender esa mano y por supuesto brindar el conocimiento necesario a través de ciertas organizaciones, a través del contacto directo de que el venezolano entienda que tenemos un país maravilloso, un país con muchas oportunidades, pero que lamentablemente el egoísmo, la parcialidad, las parcelas nos han llevado a donde estamos, a la desconfianza, al odio, que no permite dar paso a la evolución empírica definitivamente. Y creo que hay mucho, Carlos, que tú, cualquiera de los que están acá, de los que nos pueden observar, pueden aportar al país. Creo que las caras son momentáneas y debemos aprender a entender que nuestro conocimiento vale más y que realmente es la ciudadanía quien tiene la decisión final de cómo avanzamos y cómo lo vamos a hacer.